Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy el profesor Fernando Santamaría Gutiérrez y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavándonos frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque se junten, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio hoy? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Hola, Leslie. Estamos iniciando. Ay, perdón, maestro. Es que efectivamente es un gusto encontrarnos. Yo soy Leslie Mendívil y acompañaré al profesor Fernando Santamaría Gutiérrez. Te noto algo preocupada. ¿Tiene que ver con el libro que estás leyendo? La verdad, sí, profesor. Estoy leyendo El viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, pues mi hermana menor me pidió que le ayudara a bocetarla para una historieta. Ah, eso significa que mi recomendación del otro día acerca de leer este y otros libros fue escuchada. No te preocupes, porque exactamente usaremos esa novela para esta sesión titulada Bocetando historietas. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Muy bien, en la sesión de hoy abordaremos el aprendizaje esperado. Transforma narraciones en historietas y el propósito es preparar historietas. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles a tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Bien, iniciemos. Lo primero que debo preguntarte es si ya leíste todo el libro o ¿en qué parte vas? Pues por el capítulo 41 y hay varios extractos que me han gustado. No sabe qué cosa. Déjeme leerle este del capítulo 33. Muy bien, veamos y pongan atención. Mis ojos se fijan con espanto en el mar. Temo ver lanzarse sobre nosotros uno de estos habitantes de las cavernas submarinas. Supongo que el profesor Lidenbrock participa de mis ideas. Si no de mis temores, ¿por qué? Después de haber examinado el pico, recorre con la mirada el océano. Malaya, pienso yo, la idea que ha tenido de sondar. Ha turbado en su retiro a algún animal marino. ¿Y si durante el viaje no somos atacados? Echó una mirada a las armas y me aseguró de que están en buen estado. Mi tío observa mi maniobra y la aprueba con un gesto. Ya ciertos remolinos que se advierten en la superficie del agua denuncian la agitación de sus capas interiores. El peligro se aproximó. Es preciso vigilar. Veamos ahora quiénes son los personajes. ¿Los recuerdas? Claro que los recuerdo, maestro. Déjeme mostrarle. Los personajes principales son Axel, sobrino del profesor Lidenbrock y narrador de la historia. Otto Lidenbrock, profesor de mineralogía y organizador del viaje al centro de la Tierra. Hans, antes cazador de unas aves islandesas llamadas eideres y guía que contrata a Lidenbrock para el viaje. Los personajes secundarios son Grauben, novia y luego esposa de Axel, ahijada de Lidenbrock. Marta, sirvienta de Axel y del profesor Lidenbrock. Ahora bien, los principales ejecutan las acciones, o en ellos recaen las acciones más importantes. Los oponentes o antagonistas enfrentan a los protagonistas o suponen un obstáculo. También están los secundarios. Son un apoyo y contribuyen a los objetivos y los personajes incidentales que aparecen menos. ¿Hay otros aspectos a los que debamos poner especial atención respecto a los personajes?
¿Cuáles serían los pasos más importantes a adaptar la narrativa a una historia, profesor? Leamos el siguiente resumen para localizarlos. Axel es novio de Gruben, quien la deja en Hamburgo para ir con su tío Otto Lidenbrock en busca del centro de la Tierra. Llegan a Islandia y contratan un guía llamado Hans, quien se une a la búsqueda. Se adentran en un volcán apagado y su recorrido está lleno de seres misteriosos y paisajes irreales, hasta que después de mucho tiempo el volcán los expulsa hasta Italia. Y Axel puede regresar con su novia para casarse con ella. Todo lo anterior debe contemplar lo que observamos en la siguiente imagen. Veamos. Localizar la trama, el tema principal y secundarios, el tiempo y espacio en donde se desarrolla la historia y, claro, las características de los personajes. Ahora veamos las recomendaciones de nuestros especialistas, los creadores visuales veracruzanos Celia del Carmen Burgos Guerrero y César Augusto Bautista Esparza. Veámoslo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy veremos un tema importante y divertido: convertir narraciones en historietas. ¿Qué les parece? Pues bueno, primero que nada tenemos que definir qué es una historieta. Una historieta es una estructura narrativa que utiliza una secuencia de pictogramas, fotogramas o dibujos que puede incluir también texto. De lo anterior surge la siguiente pregunta: ¿cuáles son los primeros pasos para desarrollar una historieta? Primer paso es definir el qué, cómo, para qué y para quiénes es la historieta. Paso 2. Después de elegir nuestra narración, tenemos que saber qué clase de texto es. ¿Es un cuento? ¿Es una leyenda? ¿Es una novela? ¿Es una fábula? ¿Una anécdota o un mito? Por lo que recomiendo darle una lectura completa, para posteriormente elaborar nuestro guión, que será nuestra estructura fundamental en nuestra historieta. Paso número 3, diseño de personajes y ambientaciones. Ahí vamos a crear un perfil para cada personaje, estableciendo características básicas de cada uno, complexión, edad, etc. Y también crear un ambiente donde ellos se van a desenvolver. En este caso puede ser el campo, la ciudad, la playa o una cueva. De forma especial, transformamos para ustedes una narración en una historieta, basándonos en el libro Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. La artista Cecilia Burgos y un servidor César Bautista creamos la siguiente historieta. Hoy les vamos a presentar las 3 primeras escenas. ¿Qué observaron de nuevo en el video que se complementa con las ideas que señalamos? Retomen esos aspectos para trasladarlos a una historieta. Ahora veamos los testimonios de algunas alumnas y alumnos de segundo de secundaria. El día de hoy les voy a explicar cómo es que se hacen las historietas y personajes en mi caso. Bueno, yo tomo por guía a mis amigos y compañeras que tengo. Cada uno de mis personajes está basado en cada uno de mis compañeros. Debido a eso, prácticamente todos tienen su propia historia. ¿Cómo es que me baso en sus características? Bueno, les pregunto qué superpoder te gustaría tener. O simplemente en qué trama te gustaría vivir. Bueno, después de eso, me pongo manos a la obra y empiezo a dibujar y crear diálogos. Dependiendo de cuál sea la trama y cómo es que hablen mis amigos, yo puedo crear desde princesas, doncellas, reyes, caballeros y guerreros. Todo está en la imaginación. Los diálogos son un poco complicados y no se diga de los dibujos, pero a mis amigos les encanta y a pesar de que me tardo un rato haciendo todo esto, crean que el resultado es favorable. El proceso de elaboración de un storyboard de La Mulata de Córdoba representó para mí una experiencia muy agradable, ya que es a través de mi propia imaginación que debo contar una historia por medio de imágenes. Me parece muy interesante cómo es que la imaginación me ayuda a crear estos diferentes escenarios, para así poder contar la historia. Sin embargo, no todo lo que imaginas se puede plasmar.
por lo que necesité leer varias veces la historia y de ello poder hacer anotaciones sobre las ideas que quería plasmar, para así ir manteniendo un orden y finalmente poder saber qué dibujar en cada plano. Estoy muy agradecida de que se me haya tomado en cuenta para la realización de estas historietas basadas en diferentes textos, ya que me apasiona dibujar, y esta fue una gran oportunidad, no solo para poder practicar, sino que también para poder ayudar a que dichos textos se entiendan de una manera más clara y concisa. Pues sé que para muchos leer párrafos y párrafos de información puede ser cansado, y combinado con que se les obliga a leerlo, esto solo ocasiona una pérdida de interés. Pero si le añadimos una buena representación gráfica, con formas extravagantes y colores vívidos, esto hace que se despierte la curiosidad del lector y centre su atención. ¿Por qué? Pues porque los paneles de las historietas, las onomatopeyas, los diálogos y las expresiones de los personajes, cuando todo esto está muy bien estructurado, hace que se desate un mar de emociones. Hace que sientas en carne propia las escenas que está viviendo uno de los protagonistas. Y no te queda más remedio que seguir leyendo y encontrar una respuesta. ¿Vivió? ¿Murió? Sin duda es una forma muy divertida de comprender toda una obra. ¿Algo de ese proceso les sucede a ustedes? Y para seguir aprendiendo, veamos lo que nos dicen nuestros especialistas. En este segundo video abordaremos los tipos de historieta, el género y el manejo de la imagen. Una vez que tengamos decidido el guión, iniciaremos la creación de tu historieta. Podemos empezar por rotular la hoja, es decir, organizar las viñetas según el estilo de nuestra narrativa. Uno más convencional requerirá viñeta tras viñeta, en una relación de 2 o 3 por página, mientras que una más vanguardista puede romper el flujo narrativo o emplear la página entera. Hecho esto, debemos añadir en cada viñeta las ilustraciones. Los tipos de historieta más conocidos son americanos, europeos y orientales. Los americanos poseen un estilo más tosco y realista. Los argumentos del cómic americano habitualmente giran en torno a los superhéroes. Los diálogos adquieren una gran importancia. Los europeos normalmente suelen estar encuadernados en tomos de pasta dura. Presentan un nivel de detalle alto en el dibujo. Pese a que las historietas conforman una serie, los álbumes tienden a poder leerse de manera independiente. Ofrecen historias con guiones muy trabajados, incluso aunque se trate de aventuras cómicas, ligeras o contenido infantil. Los orientales tienden a la exageración de los personajes y al cuidado de los escenarios y de los pequeños detalles, considerando en alta estima las emociones, las cuales se transmiten no verbalmente, siendo importantes los gestos y las actitudes corporales. Los dibujantes emplean técnicas como los contrastes entre fondo y el coloreado mediante tramas o la superposición de las viñetas. Las historietas pueden realizarse sobre papel o en forma digital, ya sea como una tira de recuadros, una página completa, una revista o un libro completo. Los principales géneros temáticos son cómico o satírico. Estas se centran en contar historias alegres, donde siempre están presentes las bromas o chistes, tanto verbales como visuales. De aventuras. Las historias siempre cuentan una o un conjunto de aventuras llevadas por sus personajes. Ciencia ficción. Recrea ambientes futuristas en los que la tecnología y sus consecuencias ofrecen reflexiones estéticas, políticas o sociales de interés, tales como los viajes espaciales, nuevas formas de vida, etc. La policíaca cuenta relatos detectivescos en los que se esconde la autoría de un crimen. De terror. Relata historias de miedo y suspenso que suelen crear sensaciones de horror, miedo, disgusto, pavor o repugnancia. A continuación, te presentaremos escenas de la historieta inspirada en el libro Viaje al centro de la Tierra, del autor Julio Verne. Antes de continuar, debemos decir que la historieta narra una historia en forma secuenciada, utilizando dibujos que se combinan con textos. Veamos una imagen original de la primera edición de Viaje al centro de la Tierra, ilustrada por Edward Rieu, que ya hemos intervenido. Observen. Como observamos, las viñetas reflejan pasajes de la novela y nos sirven para explicar los planos. El plano general aporta un contexto amplio de una situación. El de 3/4 va de la cabeza abajo de las rodillas. El medio va de la cabeza hasta debajo de la cadera. El primer plano muestra la cara de los personajes y llega a los hombros o muestra un objeto por completo, y el plano detalle se centra en una herida, un lunar, un ojo.
Ahora veamos otros aspectos que requieren para realizar su historieta. Toda historieta tiene un encuadre y es el punto de vista o perspectiva y sirve para dar profundidad. ¿El ángulo frontal es nuestra mirada o la que nos cuenta el narrador? La mirada picada es cuando los personajes miran hacia arriba y el contrapicado cuando miran hacia abajo. Veamos más. También pueden utilizar el zoom in, que es de acercamiento de la imagen hasta mostrando un detalle, o el zoom out, o alejamiento, que va a la inversa. Ahora vayamos con los cuadros o globos de diálogo. ¡Claro! Pues sin el correcto uso de los cuadros o globos de diálogos no podríamos darle intención a cada uno de los diálogos y no hay que olvidar las cartelas, que es donde interviene el narrador. Todo lo anterior hace que la historieta sea un texto multimodal, con aspectos lingüísticos, visuales, gestuales y espaciales en una imagen. Y no debemos olvidar que al momento de bocetar una historieta, debemos tener en cuenta el tema, la trama y los personajes, lo expresado por el narrador, lo que se presentará a través de las imágenes, la intención con la que el personaje expresa algo. Esto ayudará a seleccionar el globo o bocadillo, el público al que va dirigido y con ello el tipo de trazos, personajes y vocabulario a utilizarse, el tono y género, los encuadres y planos. El tono de la historieta tiene que ver con el estilo narrativo como el de aventura, romántico, cómico. Ahora el reto es bocetar una historieta cómica o humorística. Y como saben, en ella se presentan historias alegres en las que están presentes los gags, que son situaciones chuscas que les suceden a los personajes, las bromas o los chistes verbales y visuales. Ahora, ¿qué les parece si vemos las recomendaciones de nuestros especialistas? Hoy les hablaré sobre la estructura básica de una historieta. ¿Qué elementos debe de contener? Primero que nada, las viñetas. ¿Y qué son las viñetas? Son esos recuadros donde se genera una acción determinada. ¿Y para qué sirven? Sirven para separar precisamente estas acciones en secuencia y también para establecer tiempos diferentes. Segundo elemento, son precisamente las ilustraciones, es decir, los personajes, las ambientaciones que pueden ser dibujos, pinturas o fotografías. Un tercer elemento precisamente son los globos, que contienen texto que complementan las acciones que aparecen en las ilustraciones. Un cuarto elemento son las onomatopeyas, que son aquellos sonidos o ruidos que se generan en la escena, como un crunch, bang, bang, rucutum. Hablaremos también de los planos o encuadres, que son las formas de representar o situar los diferentes elementos dentro de la viñeta. Esto tiene una gran herencia precisamente de la fotografía, el cine y la televisión. Los tipos de plano son plano general extremo o panorámico. En este se puede observar el paisaje que hay alrededor del elemento principal y se observa alejado. Plano general. Se muestra el elemento principal rodeado por el entorno más cercano. Plano americano o 3/4. La figura humana aparece cortada hasta las rodillas. Plano medio. Abarca la mitad de la figura humana después de la cintura. Primer plano. Elemento principal de la composición se observa completo y ocupa la mayoría del espacio. Primerísimo primer plano. Es un acercamiento que abarca entre la frente y la barbilla. Y plano a detalle muestra una parte del cuerpo o el objeto importante en la escena. En cuanto al ejemplo que realizamos para ustedes, continúo presentando nuestra historieta. Espero les agrade. Ahora bien, profesor,
Aunque muchos hemos realizado historietas en cuadernos u hojas blancas, desde hace mucho tiempo también existen programas o aplicaciones de internet para realizarlas. Si te parece, veremos las recomendaciones de nuestros especialistas al momento de usar estas herramientas. Una vez contada la historia, debemos añadir los detalles mínimos, los signos que esclarecen la situación, el texto, los bocadillos, el texto de soporte. Es el momento de revisar la acción que sea lógica y que no haga falta ninguna aclaración para seguir el hilo narrativo. Entonces, podemos añadir las texturas y otros aspectos más decorativos. Coloca los textos con lo que dicen o piensan tus personajes. Para darles más importancia, pueden estar inscritos con letras grandes. Recuerda que puedes realizarlo en papel o mediante el uso de algún programa digital, con edición de imágenes o software especializado para la creación de historietas. Te presentaré algunos ejemplos de cómo se utilizan los programas en la edición de las historietas. El espacio para los textos se llama bocadillo y tiene dos partes, el globo y el rabillo o delta, que es el que señala al personaje que está hablando y pensando. Toma en cuenta que, de acuerdo con el globo, el texto tendrá diferentes sentidos. Aquí algunos ejemplos. El contorno en forma de nube muestra lo que el personaje está pensando sin decirlo. El contorno con bordes temblorosos es una voz temblorosa que expresa debilidad, frío, miedo, etc. El contorno con bordes de dientes de serrucho aparece cuando el personaje grita, está irritado, etc. El contorno con líneas punteadas aparece cuando el personaje susurra o habla muy bajito. También puedes utilizar otros recursos si tu historieta lo requiere. La sucesión de globos que rodea a los personajes, que genera pelea o agresividad. Las onomatopeyas, que ayudan a definir bien una situación. Por ejemplo, crash, bang, bong, etc. Las líneas cinéticas dan movimiento de acción. Las metáforas visuales expresan un pensamiento o idea que el personaje no puede o no quiere decir verbalmente. Presento ante ustedes las últimas 3 escenas de nuestra historieta basada en el libro Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Espero les haya agradado a todos. Nos vemos. Les agradecemos acompañarnos en esta gran aventura, en un viaje al centro de la Tierra. Espero que ya tengan sus historietas listas. Gracias. ¿Prestaron atención a lo que hicieron y dijeron? Ahora el reto es que ustedes busquen un tutorial para bocetar su historieta. Estamos por cerrar nuestra sesión. Recuerden que nuestro aprendizaje esperado fue transforma narraciones en historietas. Y el propósito es preparar historietas. No olviden revisar su libro de texto de lengua materna de segundo grado de secundaria y buscar el aprendizaje esperado y el propósito para seguir aprendiendo y revisar a detalle los distintos tutoriales que hay en internet para lograrlo. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre bocetando historietas. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.